la reacción de las distintas especies animales, ya hasta de los distintos grupos zoológicos, al frío. Hemos visto jirafas, hemos visto ñus, hemos visto antílopes, que pertenecen todos ellos al mismo grupo que las vulgares vacas y bueyes, es decir, artiodáctilos, de pezuña hendida, de doble pezuña. Estos animales son campeones en la adaptación. Basta que echemos ahora una ojeada a una lámina que van a ver, donde verán algunos artiodáctilos como el ñu, que hemos visto que soportan perfectamente los 40 grados centígrados de temperatura en las estepas de que son originarios. Pero hay también bóvidos como el bisonte, que está más abajo, que son esteparios de climas continentales que pueden soportar los 40 grados de máxima y los menos 20 grados de mínima. Me refiero naturalmente a grados centígrados. Hay campeones todavía mejor adaptados de esto dentro de este gran grupo de artiodáctilos, como el yak de montaña, que con temperaturas máximas de 15 grados llega, sin embargo, a soportar los menos 30 grados perfectamente. Y finalmente nos encontramos con el bóvido mejor adaptado del mundo a los fríos, que es el buey admizclero, masivo, de patas cortas, cubierto de una gran pelambre, que soporta perfectamente los 60 grados bajo cero en las lejanas zonas circumpolares donde vive este animal, sobre todo en Groenlandia, en el Canadá y en esas regiones tremendamente frías. Hemos visto, por consiguiente, que los bóvidos pueden tener representantes como las delicadas y finas gacelas a las que una helada costaría indudablemente la muerte, porque su organismo longilíneo irradia mucha temperatura, tiene facilidad para la pérdida de calorías en comparación con las que puede generar, mientras que diríamos que los bóvidos adaptados a los climas fríos, por un lado tienen gruesas pelambres que pueden cambiar en la muda, como el bisonte o las simples ovejas descendientes de los óvidos salvajes que todos conocemos, o aquellos ya extremados como el ovimós, como el almizclero, que puede vivir perfectamente a 60, y yo creo que hasta las temperaturas mínimas que se han registrado en el mundo, que son del orden de los 70 o 75 grados centígrados bajo cero. Grupo, por consiguiente, perfectamente adaptable a las bajas temperaturas, de los artiodáctilos. Grupo evolutivo, diríamos que en franco auge, perfectamente adaptado a todos los imperativos climáticos. Pero vamos a ver un grupo muy interesante también de animales representado en el Safari Park y en África por las cebras, el de los perisodáctilos, parientes de los caballos, parientes también más lejanos de los rinocerontes y de los tapires, y que aquí nos muestran perfectamente sus rayas, sus siluetas, y conviene que nos fijemos mucho en las rayas. Vamos a fijarnos en las rayas de las primeras cebras que hemos visto, que eran de Grant, y en las rayas de estas otras, que son de Gray. Las de este grupo son más finas, más apretadas. Las rayas parece que han llegado a la quinta esencia del rayado. Rayas apretadísimas que componen, diríamos que una filigrana, que una persiana, quizá es lo que sea más adecuado, más acabada todavía y más perfecta que de las cebras que veíamos anteriormente, que eran las cebras de Grant. Pero hablaba yo de que las cebras pertenecen al grupo de los équidos, al grupo de los caballos, asnos, mulos, etcétera, etcétera, y que han tenido también una irradiación adaptativa muy importante en lo que se refiere al imperativo climático. Miren también la lámina donde vamos a ver el équido típico africano, la cebra de Grant, con unos 40 grados de temperatura máxima en las estepas donde vive. Vemos un animal también del grupo de los équidos, un caballo, el de Przewalski, que vive actualmente en las estepas asiáticas y que puede soportar los 40 grados de temperatura máxima en los veranos torridísimos esteparios y que soporta perfectamente los 20 grados bajo cero en los inviernos también tremendos de estas estepas. Y finalmente un caballo extinto, un caballo que vivió, que fue pintado por los hombres de Altamira y por los hombres prehistóricos, y nosotros hemos reconstruido aquí el que podríamos llamar el caballo de la época en que los glaciares se abatían sobre Europa y sobre Asia, el caballo glaciar, que seguramente soportaba perfectamente los 40 grados bajo cero. Habrán observado, viendo estas figuras, que a medida que los équidos se han ido haciendo más adecuados para soportar las bajas temperaturas, en primer lugar han desaparecido las rayas, esas rayas de las cebras, que solamente se dan en équidos de climas muy cálidos, y en segundo lugar los animales se iban acortando las extremidades, acortando el cuerpo y cubriéndose de pelo. Después vamos a ver perfectamente por qué los animales, para adaptarse al frío, se hacen más cortos, más masivos, más recogidos, con extremidades más cortitas y se van cubriendo de este pelo. Pero hay algo verdaderamente interesante y que se nos ha ocurrido y hemos recordado contemplando las cebras de Grant y las cebras de Grevy's en el Safari Park. Ya saben ustedes que les he contado alguna vez
no sé si lo recuerdan, que se ha discutido mucho sobre el origen de las rayas de las cebras, ese caprichoso diseño cromático. Verdaderamente parece un lujo, pues es indigno de que la naturaleza se ha tomado la molestia de pintar a un animal con esas perfectamente, diríamos que diametralmente opuestas rayas blancas y rayas negras. Hay quien ha pensado que esto es para mimetizar a las cebras cuando corren en el horizonte, de la misma manera que muchos aviones han pintado con rayas para que en la canícula que hace vibrar la atmósfera se vea peor a estas cebras y sobre todo al atardecer y al amanecer, que es cuando caza el león. Es posible que haya algo de verdad, pero ha habido otros investigadores que suponen que el rayado de las cebras tendría una misión de termorregulación, y esto sí que es verdaderamente importante, una misión de termorregulación porque, como ustedes saben muy bien, el blanco rechaza, refleja de toda la gama del espectro de la luz, mientras que el negro la absorbe. Entonces, esta combinación en persiana de rayas blancas y de rayas negras tendría mucho que ver con la termorregulación. Hay algo que habla en favor de esta teoría y que es verdaderamente bonito y que hemos recogido en esta lámina que tenemos aquí. De todas las cebras vivientes, que han sido aquí perfectamente pintadas y diseñadas por Lalanda, la cebra que vive en los lugares de temperaturas más altas es la de Grevi, que llega hasta los 50 grados centígrados perfectamente en las estepas del norte de Kenia y de Somalia. Y es al mismo tiempo la cebra que tiene el dibujo, el diseño cromático más fino, más perfecto, más apretado, que la llega hasta la misma punta del morro, que la llega hasta la punta de las extremidades, en una palabra que está como cubierta de esta persiana que graduaría la termorregulación del animal con un, diríamos que acabadísimo y sofisticadísimo sistema. Mientras que las cebras del sur de África, como la extinta cebra de Burchell y la extinta cuaga, eran prácticamente del mismo color que un vulgar borriquillo. No tenían unas cebruras, vamos a llamarlas así, utilizando un galicismo, más que en el cuello, pero el resto era de un color castaño. Estas cebras viven en temperaturas que pueden llegar a los 0 grados. Francamente, en Sudáfrica, donde ellas vivían, muchas veces hiela y difícilmente superan las temperaturas de los 25 o 30 grados. En este caso, esto sí que apoyaría la teoría de que el rayado de las cebras tendría que ver con la termorregulación, puesto que las cebras de temperaturas medias, como la cebra de Bond y la cebra de Gran, son las que tienen, diríamos que, el intermedio en el rayado entre la sofisticadísima cebra de Grevi y la vulgar cuaga, que tiene una capa parecida a la de un caballo o a la de cualquier otro animal de climas medios. Miren ustedes las sugerencias que puede arrojar el paseo por un safari park viendo animales. Miren ustedes la sugerencia que para un naturalista puede tener la llegada del otoño, la llegada del mal tiempo, que a nosotros nos está produciendo estas gripes endémicas que empiezan a instalarse ya en todos los territorios europeos. Pero vamos a seguir para que no nos pille el toro del tiempo viendo imágenes que seguramente nos van a sugerir otros detalles. ¿Cómo no íbamos a pararnos delante de los enormes rinocerontes blancos que están adornando la estepa castellana con una insólita presencia? Pero yo les diría a ustedes que no es tan insólita, porque en el mismo sitio donde viven estos rinocerontes blancos, traídos de la lejana Sudáfrica, estos rinocerontes que tienen un mensaje de trópico, de calores, que tienen un mensaje de expedición, vivieron los rinocerontes lanudos cuando aquí habría una temperatura media de menos 20 grados bajo cero. Vivieron los rinocerontes lanudos cuando las temperaturas mínimas llegarían quizá a los 60 grados bajo cero. Y vivieron también, donde viven estos elefantes de la estepa castellana, traídos del África, elefantes africanos, vivieron los enormes mamuts, aquellos elefantes perfectamente adaptados para soportar temperaturas, quién sabe decir 40, 50 o 60 grados bajo cero, puesto que eran elefantes que prosperaron en plena época glaciar, en el cuaternario, cuando toda Eurasia gemía bajo el azote y bajo el frío implacable de los glaciares. ¿Por qué les he enseñado los rinocerontes y los elefantes? Por algo verdaderamente curioso. Los rinocerontes y los elefantes sufrirán muy poco del frío, porque tienen un modelo, diríamos que fisiológico y sobre todo anatómico, que está muy bien adaptado a soportar las bajas temperaturas. Tienen extremidades cortas y gruesas, y entonces el organismo ahorra calorías, puesto que la superficie de irradiación, el radiador fisiológico, no es exageradamente, diríamos, que dispendiador de calorías en proporción con la enorme masa del volumen del organismo
que produce esas calorías. Esto queda bastante bien explicado en esta lámina. Miren ustedes, aquí se ve un rinoceronte blanco, exactamente igual que el que ha aparecido en las imágenes del safari. Anatómicamente se diferencia muy poco del rinoceronte lanudo, que ha sido copiado por la Landa de las pinturas rupestres, salvo en que las orejas son un poco más pequeñas. Precisamente las orejas podrían helarse por una excesiva irradiación de temperatura a través de su gran superficie. Lo demás, salvo que el rinoceronte lanudo se cubrió de lana para soportar esos 60 grados bajo cero y seguramente la mucha humedad, el cuerpo ha cambiado muy poco. Otro tanto ocurre en el mamut. Miren el elefante africano que acabamos de ver, que tiene una figura muy parecida a la del mamut. Hay una diferencia. Las grandes orejas del elefante africano, que son precisamente pantallas de irradiación térmica para su clima cálido, se hicieron muy pequeñas para no dispendiar calorías en el mamut. La trompa siguió igual y las extremidades también aparentemente igual. Apareció la lana. Después quizá contemos algo de lo que pudo pasar en la trompa del elefante para soportar las bajas temperaturas. Pero antes vamos a seguir viendo otras imágenes del documental en el que comentamos la llegada de los fríos con objeto de que vayamos teniendo más noticias de las cosas que ocurren con los animales. Miren los leones, que ahora lo que ocurre es que tienen más apetito, comen más. Los leones comen maravillosamente en invierno y el invierno les preocupa muy poco. No habrá problemas para los leones cuando empiece a hacer viento, cuando empiece a hacer frío. El único problema es que comerán más carne, transformarán estas proteínas de origen animal en grasa, en panículo adiposo, se pondrán más gordos, tomarán el sol durante las horas en que el sol alumbre, pero no tiene nada de particular. Para ellos el clima estepario, puesto que vivían leones en el Atlas, cerca de las nieves perpetuas, cuando el león del Atlas todavía vivía, y puesto que en África viven leones en el monte Kenia, en el cráter de Gorongoro y en otras altas montañas, donde la temperatura durante la noche desciende muy cerca y a veces por debajo de los 0 grados, y donde llueve intensamente. Estos félidos no van a tener problemas, pero es que los félidos, también muy adaptables, han producido a lo largo de su historia evolutiva, recientemente moderna, porque los félidos son máquinas de matar modernas, hablando de capítulos históricos de la vida, que naturalmente son muy grandes y son muy largos, han producido fórmulas que van desde la del león, que puede vivir en climas cálidos, como verán ahora en la lámina, el león que acabamos de ver, que puede soportar perfectamente los 40 grados en las estepas, sufriendo mucho, eso sí, al león le estorba y le molesta más el calor que el frío, y yendo ya hacia animales como el tigre, extraordinariamente adaptable, que puede vivir a los 40 grados en la India o a los menos 20 o menos 30 grados en la Siberia, o yendo de animales más adaptados ya al frío, como el montañero Irbis, que con temperaturas máximas de 15 o 20 grados en verano soporta los menos 30 grados perfectamente, cubierto de una gruesa manta de pelo, con una piel preciosa que prolonga y abulta esa cola característica y bellísima del Irbis, o el lince, que vive ya en el norte del Canadá a menos 50 grados, es decir, a 50 grados bajo cero, que la falta de cola facilita mucho el que no pierda, el que no se le hiele ese apéndice, que sus patas son gruesísimas, que tiene las extremidades en forma de raqueta para avanzar sobre la nieve y que en definitiva está perfectamente adaptado a la nieve. Pero hay unas escenas que nos demuestran algo que parece siempre insólito. Cuando se piensa en leones, en tigres o en panteras, uno se imagina inmediatamente el paisaje tropical, se imagina las palmeras mecidas por el viento, se imagina el nativo tropical marchando sudoroso, espantándose los mosquitos, y lo que uno no acaba de aceptar fácilmente es la imagen de un tigre debatiéndose en las nieves siberianas. Pues ahora les vamos a mostrar unas secuencias obtenidas en el río Ussuri, donde se ve perfectamente, en medio de una fauna de nieve, cómo un grupo de cazadores van a capturar vivo a un tigre siberiano para llevarle a un parque zoológico. Insólita presencia esta del tigre en el mismo sitio donde viven los lobos, donde viven los cérvidos, en la taiga, que es el nombre que recibe el bosque frío de coníferas de Eurasia, perseguido por los perros, pero que sobre todo yo les muestro estas imágenes para que vean los amantes de la naturaleza la adaptabilidad del tigre, que puede vivir en las abrasadas estepas y en los abrasados bosques y junglas de la India, y puede vivir también en las gélidas taigas siberianas, a través de esta raza, de esta subespecie gigantesca, el mayor de los félidos vivientes con 300 kilos de peso, y que aquí está siendo capturado para ser enviado a un parque zoológico. Es un tigre solamente de 7 o 8 meses, y miren ustedes el tamaño que tiene ya y el daño que ha hecho
a sus valientes captores. La imagen no trataba más que de demostrarles la adaptabilidad de los seres vivos. Pero yo creo que si hay algún grupo de carnívoros, algún grupo de depredadores que sea adaptable para soportar todos los imperativos climáticos, es el grupo de los cánidos, el grupo al que pertenecen nuestros queridos y vulgares perros. Simplemente basta recordar que hay perros de pelo finísimo, perros incluso que no tienen pelo, como aquellos que utilizaban los indios precolombinos para calentarse los pies en la cama, de esos perros emparentados con el chihuahua de origen americano, o perros como los San Bernardo, los perros husky, esquimales, perfectamente adaptados para soportar las bajas temperaturas. Pero en algunos cánidos salvajes les voy a mostrar yo en una lámina lo que creo que debemos de considerar como la mayor adaptación ecológica a los imperativos climáticos de un grupo de vertebrados superiores, el grupo de los cánidos. Miren ustedes, aquí hay un grupo de zorros o de animales parecidos al zorro, vamos a llamarles a todos ellos zorros. El zorro ártico es un animal que soporta los menos 75 grados centígrados. Es el animal que se han asombrado los exploradores del polo cuando en pleno polo norte aparecían los zorros para comerse los restos que abandonaban en sus campamentos. La adaptación, muy sencilla. Más pelo, un pelo tupidísimo, con una doble capa, naturalmente, una capa de la borra profunda y pelos más largos, orejas pequeñísimas para evitar pantallas de irradiación e evitar congelaciones y patas más cortas. Vamos ya al zorro nuestro, al zorro común, con su buen pelaje, también ya las patas más largas, las orejas relativamente largas, que puede soportar temperaturas de menos 15, menos 20 grados bajo cero, menos 30 quizá, y también temperaturas altas en verano, mudando el pelo. Y finalmente llegamos al zorro del desierto, al zorro orejudo, que llega a los 60 grados centígrados, que casi se cuece y se muere deshidratada una persona, y lo ha resuelto mediante un alargamiento enorme de los pabellones auriculares para irradiar como un elefante, termorregularse con la poca brisa que pueda haber, un alargamiento de las extremidades inferiores y haciendo un cuerpo en realidad más esbelto para que la superficie en proporción al volumen estén en favor del animal este. Vamos a seguir, mientras yo repongo las láminas que se me han caído mientras se las enseñaba, con las imágenes, viendo ahora un grupo que nos interesa enormemente, que es el grupo de los primates. Nos interesa porque nosotros pertenecemos a él. Miren ustedes un primate, en este caso se trata de un papión, un mono terrestre, monocinocéfalo, de cabeza de perro, que se pasea tranquilamente por la estepa castellana, azotados por la lluvia. Había estado lloviendo unos momentos antes de tomar estas imágenes, y que el animal nos va a nosotros permitir hacer algunas, diríamos que hipótesis, sobre los problemas de los primates y de la termorregulación. Ahí están comiendo y cogiendo unas frutas que se les han echado para poder firmarles tranquilamente, y cerca de ellos están los osos, que también van a intervenir en nuestra disquisición sobre los problemas de los animales vertebrados que hemos ido viendo en nuestras imágenes, y la llegada del mal tiempo, la llegada del frío, la llegada del otoño. Corren los osos, nos muestran su masiva figura, su poderoso pelaje, que no les va diríamos que a crear problemas cuando ahora lleguen los tiempos fríos, y que les va a proteger perfectamente de las lluvias, de las nieves y de las heladas. Pero ¿qué ocurre con los primates? ¿Cuál es el problema de los primates y por qué, se preguntarán ustedes, nos ha sacado aquí esos planos de los cinocéfalos y nos ha recordado que los primates tienen serios problemas en lo que se refiere a la termorregulación? Efectivamente, ustedes habrán visto que los monos siempre aparecen en las selvas, en las junglas y en las zonas de mucho calor, y que no es la figura de un mono algo que diríamos familiar en sitios donde haya hielo y donde haya nieve, efectivamente. Y me dirán, ¿pero por qué ocurre esto? Usted, doctor, nos ha enseñado animales pertenecientes a muchos grupos, artiodáctilos, perisodáctilos, paquidermos, que tienen representantes climáticos en todos los ambientes, incluso los depredadores, los carnívoros, con esos tigres siberianos, con esos linces que viven a 60 grados bajo cero. ¿Por qué los primates, excluido el hombre, que diríamos que gracias a la técnica ha podido invadir todos los climas, no han llegado nunca al norte? Los primates que viven más al norte son unos macacos que viven en el Japón, en zona de nieves, pero que parece ser que lo pasan bastante mal y que no tienen nieve más que una pequeña parte del invierno. Los primates, creo firmemente, que no han podido invadir áreas nórdicas, áreas frías, hasta que naturalmente contaron con la técnica, porque tienen manos.
Las manos han sido la gloria de los primates a través de su más eximio representante, el Homo sapiens, que puede manufacturar, que llegó a ser antes que sapiens habilis, por el trabajo habilidoso de sus manos, que le permiten construir. Pero las manos se hielan con mucha facilidad. Ustedes siempre que hay aventuras de montañeros que conquistan picos, como esta expedición nuestra, que por desgracia ha fracasado por una luz en el Everest, siempre que hay aventuras de exploradores que se iban al Polo Norte o al Polo Sur, pues viene la clásica secuela de los que se les helaban los dedos. Lo mismo ocurre en las guerras, en la famosa batalla de Stalingrado. ¿Por qué se llenan los dedos? Porque son largos, porque están muy irrigados y porque son perfectamente vulnerables por el frío. Se enfrían, mucha superficie de irradiación y pequeño volumen para contrastar ese trauma que ocasiona el frío y que ocasiona las bajas temperaturas. Entonces, los primates no pudieron pasar de los climas templados precisamente porque tenían manos. Pero esas mismas manos, a través, como les digo, del más eximio de sus representantes, permitió a un primate, el Homo sapiens, llegar justamente hasta el polo, como ocurre con los esquimales. Miren qué lámina tan demostrativa y tan bonita. Un primate antiguo, homínido, que puede ser perfectamente un australopitécido, vive en unas sabanas y estepas con una temperatura media de 20 grados. Hay que pensar que la fórmula del primate con su mano, que ven aquí, la mano del primate, como la mano humana, es una fórmula que únicamente pudo aparecer con temperaturas medias de 20 grados. No pudo aparecer con bajas temperaturas. Es una fórmula para soportar climas templados, climas tropicales. Así como la fórmula del oso, por ejemplo, es una fórmula que soporta perfectamente las temperaturas bajísimas. Pero nos encontramos con que el primate solamente pudo conquistar el norte cuando se inventó el guante, el mitón. Y aquí tenemos la figura de un esquimal perfectamente cubierto de pieles y con los vulnerabilísimos dedos cubiertos de un mitón que hace que su extremidad superior se parezca mucho a la extremidad del oso, que ha podido conquistar los climas norteños porque no tiene dedos largos y vulnerables para el frío, sino como un enorme mitón del que solamente emergen las uñas, que córneas naturalmente no son afectadas por las bajas temperaturas. Mire qué consecuencia tan bonita esta de cómo lo que fue para el primate durante millones y millones de años probablemente un freno a su expansión ártica se transformó después en un elemento que gracias a la manufactura le permitió conquistar todos los climas. Por consiguiente, no tendría nada de particular una sugerencia que yo me atrevo a lanzar desde aquí a los antropólogos. Yo creo firmemente que el hombre del cuaternario europeo ya había inventado los mitones, los guantes, con las manos descubiertas, con temperaturas por debajo de los 15 grados, como saben muy bien los